secuestrado, torturado de la manera más cruel y ruin y metido en una cárcel sin la posibilidad de ver la luz solar ni tampoco a sus familiares. Este es el infierno creado por Estados Unidos al héroe de mi programa de hoy. Se trata del diplomático venezolano Alex Saab, perseguido brutalmente por el Faro de Democracia por su labor humanitaria destinada a contrarrestar el efecto genocida de las sanciones norteamericanas contra la nación caribeña. Estos episodios fueron denunciados en entrevista con mi canal por la abogada Laila Tajeldine. Es profesora de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien resaltó el carácter excepcional del caso de Alex Saab, nombrado en el año 2018 como enviado especial para asuntos humanitarios de Venezuela. Y es que es la primera vez en la historia que un diplomático es sometido a extorsiones como las ejecutadas o por encargo o directamente por Estados Unidos. Un caso que no puede considerarse como un asunto venezolano, es un caso que nos afecta a todos y de hecho todos los temas que yo abordo en este canal son temas, son problemas, son desafíos que nos tocan a todos. A continuación, les invito a escuchar la entrevista que me concedió Laila Tajeldine sobre este indignante, sobre este insoportable, sobre este criminal caso. Alexa ha sido una persona que ha estado haciendo frente a ese bloqueo, a esas sanciones por parte de Estados Unidos, medidas coercitivas, que son al final un modo de extorsión. Estados Unidos, cuando secuestra a Alex Saab a través de Cabo Verde ese 12 de junio del 2020, pues lo hace y lo primero que hacían ellos contra su persona era torturarle y pedirle que firmara una declaración en contra del presidente Nicolás Maduro, además de que parase el envío de alimentos, de combustibles, de medicamentos a Venezuela. Él mismo se negó y la respuesta fue mayor tortura. Ahora, eso lo hace víctima de una extorsión, como lo están haciendo víctimas todos los países, porque eso es parte de la extorsión que ejerce Estados Unidos contra Venezuela. Y lo que lo hace único, este caso, es que por primera vez en la historia se hace contra un funcionario diplomático, ¿no? Porque es importante saber, desde abril del 2018, Alex Saab es nombrado enviado especial de Venezuela para asuntos humanitarios. Y bueno, y comenzó allí a ejecutar sus labores. Mark Esper, el ex secretario de Defensa, en su libro Un juramento sagrado, lo dice muy claramente, que Alex Saab estaba ejerciendo labores de alto nivel, que era un enviado del presidente Nicolás Maduro y que había que detenerlo. Es decir, hay una confesión muy clara del conocimiento de Estados Unidos de que se trata de un funcionario diplomático, algo que ante los medios lo ha querido negar. Pero lo cierto es que es un caso único, que este caso comenzó con intentos de extorsión, de persecución contra Venezuela y su persona, de imposición de sanciones, y luego, cuando logró enterarse a través de, sabemos nosotros, o sea, no sabemos nosotros quién lo pudo hacer, pero que él viajaba, porque ya él tenía como ciertas previsiones, él viajaba, pues lograron interceptarlo y pedirle a Cabo Verde que lo secuestrara en nombre de Estados Unidos. ¿Por qué decimos secuestro? Porque no había orden judicial, no había una orden de la Interpol, la misma viene a ejercerse un día después y luego de 5 días vino a anularse. Es decir, existían acciones que dan a confirmar que se trataba de un secuestro, que no se estaba respetando las reglas del debido proceso, las reglas mínimas del debido proceso, y que evidentemente todo estaba inspirado en una razón política. Esa razón política, pues todos la conocemos, y es detener estos envíos de productos importantes para la vida del pueblo venezolano. Entonces, esto lo convierte en un caso único, Víctor.
Ujú. Sí, Laila, muchísimas gracias por su respuesta y me ha llamado la atención la siguiente cosa porque usted ha explicado muy claramente por qué se trata de secuestro. Es interesante en ese contexto que cuando estudiamos lo que se escribe, digamos, en la prensa internacional al respecto, no dejan de subrayar o primero no dejan de entrecomillar la palabra secuestro, como si no se tratase de ningún secuestro. Es interesante primero. Y además dicen que el secuestro solamente existe en el imaginario del régimen de Maduro, tal y como ellos escriben, y me parece en ese contexto muy importante que usted ha explicado que sí que es un secuestro. Y otro un punto que me parece importante, porque usted ha dicho que Alex Saab cumplía una labor humanitaria muy importante en unas circunstancias en las que las sanciones impedían a Venezuela y siguen impidiendo a Venezuela recibir recursos importantes y además lo que es muy grave, lo que a mi juicio tampoco sale de una manera que tiene que salir, ¿no? En los medios internacionales, que esas sanciones, bien, detrás de esa palabra se esconden incluso muertes, por lo que yo entiendo, hay personas muertas debido a los problemas creados para Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, una persona que está ayudando a Venezuela a prácticamente impedir que muera la gente a causa de las sanciones, secuestran y castigan a esa persona. Es decir, que aquí estamos viendo un mensaje. Yo quisiera preguntarle si yo digo correctamente y entonces cómo interpretar este mensaje. Este mensaje es, y muchas veces lo hemos repetido, es los mecanismos que realiza Estados Unidos para extorsionar, pero también para meterle miedo a las personas que deseen ayudar a Venezuela o deseen ayudar a cualquier otro país que esté siendo sometido a la situación, como recientemente, de hecho, se hizo en Venezuela un foro muy importante donde se llamaba medidas coercitivas unilaterales como método de extorsión mundial. Y Venezuela hoy está siendo sometida a eso. Alex fue sometido a un proceso de extorsión, pero evidentemente ninguno de los dos, es decir, aunque estamos hablando de la misma persona, Venezuela y su diplomático venezolano Alex Saab, ninguno de los dos se dejaron extorsionar y siguieron luchando para que entraran medicamentos, entraran alimentos y combustibles a Venezuela e impedir lo que estaba intentando Estados Unidos que ocurriese en Venezuela, una calamidad humanitaria para luego el pueblo se voltease en contra del gobierno constituido y así romper con lo que es el hilo constitucional y lograr ese objetivo que estaba pidiendo Estados Unidos, que es el de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuando Alex es privado de libertad, es torturado de la manera más cruel y ruin, violentado todos sus derechos humanos. Y lo cierto es que a pesar de todo eso, a pesar de haberle ocasionado tanto daño y de haberlo invitado a que firmara un documento en contra del presidente Maduro, en contra de Venezuela, él no aceptó, se mantuvo fuerte y ahora en territorio de los Estados Unidos se mantiene fuerte y evidentemente lo único que queremos es que Estados Unidos pueda abrir el juicio para que tengamos la oportunidad nosotros de mostrar todas las pruebas y mostrar ante Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos y también ante el mundo, esa violación del derecho internacional que ha cometido en contra del pueblo venezolano. Ujú. Laila, también otro momento que me parece importante, porque secuestrado o detenido, se puede usar cualquier palabra. Bien, obviamente que para mí personalmente es obvio que se trata de secuestro. Además que tal y como le estaba diciendo, nuestro país está muy al tanto de qué se trata, pero además yo vi en algunos medios que, porque yo le dije que digamos pueden decir cualquier palabra, secuestro o detención. Pero ahí lo importante, por lo que yo entiendo, es que las condiciones en las que se encuentra, que se trata de unas condiciones crueles, porque incluso, por lo que yo entiendo, se mencionaban la posibilidad de algunas torturas. Sobre eso quisiera preguntarle hasta qué punto realmente la persona se encuentra en unas condiciones, no sé, pero insoportables y crueles. Mira, hay dos etapas. La etapa donde Alex fue secuestrado en territorio de Cabo Verde, y fue mantenido en prisión y siempre fue torturado
física y psicológicamente. Además, se le ha impedido el ingreso de cualquier apoyo médico, en el entendido que Alex es un paciente oncológico. Él sufrió en algún momento y estaba siendo tratado de cáncer de estómago. Lo cierto es que Alex fue torturado físicamente. Esto llamó mucho la atención de las Naciones Unidas. 4 relatores especiales se manifestaron al mismo momento, más el grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias, se manifestaron pidiendo al gobierno de Cabo Verde, en primer lugar, que diera respuesta ante estas denuncias de violación a los derechos humanos, y en segundo lugar le pidieron al gobierno de Cabo Verde que detuviera cualquier intento de extradición en contra de Alex hacia el territorio de los Estados Unidos. Esto es un caso. Otro caso es el caso del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que es un tribunal regional donde sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para Cabo Verde, y en 2 oportunidades ellos habían decidido que debía dársele una liberación inmediata a Alex Saab. También tenemos la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana, que pidió lo mismo, la liberación inmediata de Alex Saab, es decir, un sinnúmero de organizaciones, movimientos sociales, instituciones jurídicas como el AFRIBAR, entre otros, habían pedido a Cabo Verde lo mismo. ¿Y qué sucedió? Bueno, Cabo Verde tenía, y no nos referimos al país como tal, sino a su dirección de gobierno, pues tenían una posición muy clara, que era el compromiso con Estados Unidos, a pesar que sabían que estaban violando el derecho internacional. Luego de esto, se estaban dando unas elecciones presidenciales en ese país de Cabo Verde, país africano, y el candidato ganador, pues antes de ganar, él había dicho que él iba a cumplir con todas las decisiones de los tribunales regionales, entre esos el de la CEDEAO, y liberaría a Alex Saab, por supuesto. El mismo día de las elecciones fue extraído, sin haberse culminado el proceso judicial, al territorio de los Estados Unidos. Cuando llega al territorio de los Estados Unidos es colocado en un cuarto que le llaman el chubo, el cuarto de castigo, de encierro, y se mantuvo ahí todo el tiempo. Hasta el día de hoy, Víctor, Alex no ve la luz solar. Desde que llegó al territorio de los Estados Unidos, el 16 de octubre cumple un año en ese territorio, pero también existen violaciones o torturas psicológicas. Venezuela solicitó, que es un derecho humano, solicitó la visita consular a Alex Saab, se le fue impedida. También la familia solicitó la visita familiar, se le fue impedida. La defensa solamente lo puede ver a través de un vidrio. Y cuando él va a ver a la defensa, le es sometido a un aire inescrupuloso, aire acondicionado, y luego, además que tiene un vidrio, cuando él regresa a su habitación, antes de regresar, lo revisan de forma tal que evidentemente eso también resulta o pasa a ser una humillación, una violación. También, evidentemente, las formas de comunicación con sus familias, aparte que no las puede ver, no se puede comunicar lo que normalmente otros privados de libertad se pueden comunicar con él. Es decir, existe y se mantiene una tortura física y psicológica. Y cada vez que sucede algo en Venezuela, que hay una acción, que sus familiares actúan o viajan, entre otras cosas, pues, ¿qué es lo que sucede? A él es llevado nuevamente al cuarto de castigo como una forma de presión a sus familiares para que paren de hacer lo que están haciendo. Y ahora se ha extendido esta persecución. Antes fue hacia sus hijos y sus hermanos, ahora se ha extendido a su esposa y a la familia de su esposa, y ahora no es Cabo Verde, sino el gobierno de Italia el que está actuando en contra de la familia de Alex Saab, de la esposa de Alex Saab, y tienen una persecución. Y se basan todas estas investigaciones en 2 cosas. En primero, en que evidentemente si Alex está en Estados Unidos en prisión, porque se le está acusando por lavado de dinero, entonces la esposa también hacía eso. Y segundo, se basan en supuestas investigaciones, recortes de artículos, entre otras cosas, de redes sociales. Incluso hay una red en Twitter que se llama Arrecho
y esa red, disculpe la palabra, pero sí se llama, esa red es tomada como medio de prueba en esta acusación en contra de la esposa. Entonces, es una persecución que no solamente es contra Alex, sino es contra su familia, donde se extiende ese intento de extorsión contra su persona, contra su esposa, contra su suegro, contra la abuela de la esposa, es decir, hermana, entre otras cosas. Hay una acción realmente coordinada donde solamente nos comprueba que los sistemas de justicia de todos estos tres países, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Italia y me refiero a Cabo Verde, son utilizados en función a los objetivos políticos de quienes manejan este gobierno. Es decir, existe una falta de credibilidad que tienen estos sistemas de justicia y los deja totalmente mal parados. Y en el caso de Estados Unidos, pues existe una ley de relaciones diplomáticas donde dice que una persona que esté amparada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, es decir, que tenga inmunidad diplomática como la tiene Alex Saab, no puede ser acusado, y si es acusado, pues el funcionario debe desistir de inmediato de cualquier acción contra esta persona porque goza de inmunidad diplomática. Y con el caso de Alex Saab se han mantenido. Ujú, ujú. Sí, hablando sobre este sistema judicial norteamericano, también podemos mencionar, por ejemplo, sus actuales procesos donde, por ejemplo, se está investigando a los representantes del Partido Republicano en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, es decir, prácticamente ahí vemos su uso con fines políticos, pero en cualquier caso, volviendo al caso Saab, me parece muy importante y gracias a usted por mencionar todos estos hechos que a mí me parecen muy importantes y también volver a subrayar en el contexto de lo que usted acaba de decir, que todo este infierno por simplemente dedicarse a tareas humanitarias. Primero. Y segundo, ¿sabe, Laila? Yo creo que usted ya ha respondido realmente en parte a esa pregunta, no obstante, yo volvería a preguntar, o mejor dicho, yo plantearía esa pregunta. ¿Qué es lo que se quiere de Alex Saab? ¿Qué es lo que él tiene que hacer para que Estados Unidos deje en paz a esta persona, a su familia? Porque, por lo que yo entiendo, él tiene que aportar a deslegitimar, desprestigiar al régimen, entre comillas, al gobierno, tal y como bien obviamente se tiene que decir de Maduro. Yo entiendo que eso es lo que se quiere. Entonces yo quisiera preguntarle esto, ¿qué es lo que se quiere de esta persona? Mira, en primer lugar, el objetivo de su secuestro, y lo dijo Mark Esper, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, en su libro Un juramento sagrado, el primer objetivo que era ver cómo es que se lograba desde Venezuela la llegada de alimentos, medicamentos y combustibles a Venezuela. Ellos querían saber cómo era que se transaba para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hasta ese momento no había cumplido los objetivos de Venezuela y podemos decirlo, hasta ahorita, incluso después de la privación o del secuestro de Alex Saab, pues no han logrado sus objetivos. En segundo lugar, pues querían de Alex Saab que Alex Saab pudiera declarar en contra de Venezuela y seguir armando ese expediente en contra del presidente Nicolás Maduro. Ni una ni la otra cosa lo lograron. En Venezuela siguió llegando alimentos, siguió llegando medicamentos, siguió llegando combustible, que dieron un golpe al momento de la aprehensión de Saab, sí, como dijo el presidente Nicolás Maduro, fue un duro golpe para este programa de llevar alimentos al pueblo venezolano. Eso es un elemento muy importante, pero el pueblo venezolano se recuperó con el tiempo, fue muy duro y podemos decir, y de lógica, debió haber cobrado muchas vidas, pero se siguió adelante porque el pueblo no se rindió. Y lo otro, te decía, era lograr de Alex Saab una declaración en contra del presidente Nicolás Maduro, que a pesar de todas las torturas, de todo el daño que le hicieron, físico, psicológico, pues no lograron sus objetivos, él se mantuvo fuerte. Alex Saab es un hombre totalmente comprometido, que también desde un principio él ha tenido que enfrentar esa acción que se había venido llevando en su contra una vez que lo ubicaron como una persona protagonista dentro de esa tarea de traer estos productos a Venezuela. Y comenzó una campaña de desprestigio y demonización en contra del mismo.
Quizás nosotros no supimos hasta qué punto se pretendía llevar esto, pero lo cierto es que se logró al final incluso imponer a la gente una falsa visión sobre esta persona, en el sentido que decían, en primer lugar, para que existiera un deslindamiento del pueblo venezolano con él, de que él no es venezolano, él es colombiano. Eso es como el caso de, bueno, yo que soy de origen, o mi familia, pues de origen sirio, y yo soy de origen sirio, mi padre nace allá, viene para acá, se nacionaliza en Venezuela, y bueno, y aquí se casa, tiene sus hijos, entre otras cosas, él fue hasta embajador. Puedo decirlo siempre, eso no le quita ser venezolano, incluso podemos decir más venezolano que muchos otros. Y en el caso de Alex, pues es más venezolano que muchos otros venezolanos que andan por la calle pidiendo sanciones y daños al pueblo venezolano, que ha causado miles y miles de muertes. Entonces nosotros aquí, y no miles, sino decenas de miles de muertes, porque nosotros tenemos que recordar que estas sanciones impuestas a Venezuela han hecho bastante daño y se han llevado mucha vida de pueblo venezolano, pero también tenemos que recordar que estas acciones realizadas como personas como Alex, pues han evitado la muerte de muchísimas personas. Entonces, eso era lo que querían de Alex, lograr que detuviera el ingreso de alimentos, de medicamentos y combustibles a Venezuela, y querían también que declarase en contra del presidente Nicolás Maduro y Venezuela. Ni una cosa ni otra cosa se logró. Se vio y se verificó que estamos hablando frente a un verdadero patriota venezolano que goza de una inmunidad diplomática y que está siendo ilegalmente detenido en territorio de Estados Unidos, y podemos ratificar, está siendo secuestrado porque Estados Unidos lo mantiene en prisión y se está negando a que realmente se abra el juicio completamente para terminar de demostrar lo que Estados Unidos sabe. Estados Unidos, y yo creo que esto sí lo puedo dejar como una reflexión, Víctor, Estados Unidos ahorita, y muchos analistas lo dicen, que sería mucho mejor para ellos negociar un intercambio con Alex que enfrentarse a ese juicio y quedara desenmascarado ante el mundo que ellos osaron, aún teniendo el conocimiento, de secuestrar a un funcionario diplomático. ¿Por qué? Porque esto abre una puerta en el mundo que deja en vulnerabilidad a todos los funcionarios diplomáticos del mundo. Y cuando decimos todos, nos referimos incluso hasta a los propios estadounidenses, que por cualquier razón un país o aliado de un país enemigo, pues cuando esté pasando un funcionario diplomático estadounidense por allí, pues pueda privarle de libertad, detenerlo y luego negar que se trata de un funcionario diplomático, tal como lo hizo con Venezuela. Es decir, que ha abierto una puerta, ha roto una ley milenaria existente de la protección del enviado especial hacia otros países. Y ojo, estamos hablando del país que más ha utilizado en el mundo la figura del enviado especial. Lena, muchísimas gracias. Y cerrando esta entrevista, realmente, bien, para mí es obvio y para mucha gente acá en Rusia que está al tanto del caso, la figura de Alex Saab es una figura que aquí se admira. Y bien, porque yo creo que todas las personas mínimamente, digamos, que saben algo sobre cómo actúa la llamada justicia en Estados Unidos y por el infierno, desgraciadamente, creo que no sería exageración, es un auténtico infierno por el que está pasando la persona, y a pesar de esto, la persona no ha traicionado, no ha firmado los documentos y sabemos por lo que está pasando. Incluso yo, bien, en cualquier caso, es mi opinión personal para que no me digan que yo digo palabras grandes, pero todas las personas, no solamente es Alex Saab, hay personas en este mundo, en otros países, que tampoco traicionaron a sus países, la causa justa, a pesar de las prisiones, y me parece que incluso se trata de algo de dimensiones bíblicas, porque es justamente lo que enseña cualquier religión, no traicionar, y entonces no le pudieron doblegar. Así que toda nuestra admiración. Sabe, yo le haría la única pregunta, la última, quizás sería filosófica, quizás no tendría que ver con nuestra conversación, no obstante,
La pregunta sería la siguiente: ¿hasta cuándo? Porque, por ejemplo, a Venezuela le robaron oro, le robaron avión, secuestraron a su diplomático, entre otras muchas cosas. Usted ha dicho sobre, por ejemplo, estas prácticamente muertes debido a esas sanciones. Además que muertes fueron provocadas en Cuba, en otros países sancionados. También lo sabemos en Rusia, en muchos otros países. La pregunta es esa, no sé, filosófica, retórica, pero ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Ciertamente, mira, Víctor, es muy importante el hasta cuándo. ¿Por qué? Bueno, porque incluso la ley internacional ampara esto, es decir, el derecho de los pueblos a su autodeterminación, el derecho de los pueblos a su soberanía, el derecho de los pueblos a no ser víctimas de la intervención foránea. Y sin embargo, Estados Unidos se mantiene ejecutando estas acciones. Hay muchas propuestas que se han dado al respecto. Hay una muy interesante que se dio en la red de intelectuales en defensa de la humanidad de Venezuela, donde dijeron que es necesario formar un movimiento de países anti-extorsión. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos víctimas de un proceso de extorsión y habría que unir fuerzas en contra de Estados Unidos o cualquier otro país que ejecute acciones extraterritoriales como estas medidas coercitivas que violan el derecho internacional y que evidentemente esto, pero yo creo que en la medida que se fortalezcan naciones con políticas como las ha asumido Rusia, con políticas como las ha asumido China, se fortalezcan otros polos de poder en el mundo, pues en esa medida nosotros podemos decir que puede ser un hasta aquí. ¿Por qué? Porque es la necesidad, y todo esto nos ratifica, que necesitamos un sistema financiero alterno al impuesto por el sistema hegemónico imperial. Necesitamos medios totalmente independientes de ese sistema hegemónico imperial que nos permitan a nosotros, los pueblos, realmente ejercer nuestra verdadera independencia y evidentemente crear organizaciones que sirvan a los intereses de la mayoría y a los intereses del respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, porque si no vamos al estricto cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, pues esto no estuviera pasando. Pero lo cierto es que sí está pasando, lo cierto es que sí se viola el derecho internacional y que existe un solo protagonista y se llama Estados Unidos, donde países como Rusia, como China, como Sudán, como muchos países del mundo son víctimas de esta política. Siria, entre otros, Irán, son víctimas de estas políticas hegemónicas por parte de Estados Unidos. Lola, yo no tengo más preguntas. Yo muy agradecido por encontrar tiempo para hablar conmigo, para hablar con nosotros. Y entonces mando un cordial saludo desde Rusia. Realmente muy agradecido. Estimados amigos, les agradezco por mirar esta entrevista y vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram ante la creciente e insoportable censura en Occidente, donde no se permite abordar casos como por ejemplo el de Alex Saab, donde no se permite decir nada que no corresponda, que no vaya en la misma línea que la que promueven los grandes medios hegemónicos y los gobiernos occidentales. Muchas gracias a todos y libertad a Alex Saab. También en Rusia lo consideramos nuestro caso, tal y como lo deben considerar su caso todas las naciones de este mundo. Muchas gracias y un cordial saludo.